Bueno, bienvenidos a este encuentro internacional con periodistas, Alternativa frente a la crisis, impuesto mínimo global e impuestos a la riqueza, organizado por Latindad, Fundación CES, el medio peruano Huayca y con el apoyo de Financial Transparency Coalition. Y la gran pregunta es, bueno, ya vimos en el vídeo introductor un poco la naturaleza del problema. Es un problema que, dicho sea de paso, no es nuevo, sino más bien que se viene agravando desde los años 80 en adelante, que hizo primera eclosión con el estallido financiero de 2008 y que ahora ya el agujero fiscal que reveló el estallido financiero de 2008, bueno, ahora es un pozo infinito con la pandemia. Y bueno, precisamente para eso estamos acá reunidos para ver cómo hacer frente a la crisis esta que ha producido el COVID-19, cómo los gobiernos pueden obtener más recursos para enfrentar la crisis. Y bueno, estamos viendo dos alternativas: impuestos a la riqueza, impuesto mínimo global. Vamos a comenzar por impuesto a la riqueza con Rodolfo Bejarano, economista especializado en el análisis de las políticas económicas y sociales del Perú y América Latina, actualmente consultor en temas fiscales y de financiamiento privado para el desarrollo. Sí, muchas gracias, Marcelo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas los presentes. Bueno, gracias por la invitación. Creo que es importante hablar de esos temas, eh, no solo por el momento en que vivimos actualmente, de diversas crisis que atraviesan nuestros países, sino también ver cómo esto puede ayudar a poder recuperarnos de este hoyo en el que hemos caído y que, bueno, va a ser difícil también de salir si es que no se pone atención en temas fiscales, ¿no? Y entre ellos el impuesto a la riqueza, que es una de las herramientas que nos puede servir para, eh, para poder recaudar y fortalecer de alguna forma nuestras economías y que estos recursos también puedan ser canalizados hacia sectores que sean importantes para recuperarnos, para recuperar empleo, para poder fortalecer sectores como salud y educación, que son básicos siempre y sobre todo en estos momentos. Yo tengo una presentación, voy a compartir con ustedes algunos datos eh, sobre América Latina principalmente, que están relacionados a estos temas. Ahí se ve, ¿no? Se ve la presentación. Sí, sí, dale. Bien. Y luego, bueno, al final voy a comentar un poco qué es lo que hemos encontrado. Hemos hecho un repaso de lo que existe en América Latina en estos momentos en el debate del impuesto a la riqueza. Bueno, primero lo que hay que decir es que nuestros países se caracterizan por tener un sistema tributario que es de baja recaudación, ¿no? Existe una baja presión tributaria en promedio en la región. Además son sistemas tributarios bastante regresivos porque se sostienen principalmente en impuestos que son aplicados a los bienes y servicios, ¿no? El IVA, el IGB, son pagados por todo el mundo, los paga, a diferencia de los impuestos directos que van progresivamente recaudando más, supuestamente, a los que más tienen, ¿no? Pero además también hay una heterogeneidad diversa entre nuestros países. Hay muchos que recaudan muy poco, hay algunos que recaudan un poco más de repente que el promedio y que se acercan a los promedios de países que son más desarrollados, pero también dentro de la estructura de cómo se recauda también hay diferencias. Eso lo vamos a ver con algunos gráficos que tengo. Y además lo que nos caracteriza como región, ¿no? Es que las desigualdades también son muy grandes y los sistemas tributarios también ayudan a que estas desigualdades sean perpetuas en el tiempo.
Ahora, dentro de las causas, bueno, hay diversas causas que nos llevan a esto, pero algunas de estas se pueden, bueno, digamos que entran en lo que son problemas estructurales como la alta informalidad y la evasión tributaria, pero también hay mecanismos que se usan y que van cambiando en el tiempo de acuerdo a cómo se hace la norma, porque una vez que se hace la ley, también se hace la trampa, ¿no? Y dentro de esto, por ejemplo, está en la planificación tributaria. Personas y empresas, sobre todo las que tienen más recursos, usan maniobras legales para no pagar impuestos, para trasladar sus ganancias o sus activos a cuentas offshore, a guaridas fiscales, y eso dificulta también que se pueda recaudar de la mejor forma. Pero además también tenemos un elevado gasto tributario, o sea, los beneficios tributarios que dan los estados, básicamente por motivos de incentivar la inversión extranjera o nacional, se convierten también en dar los suficientes recursos. Y finalmente tenemos también que las grandes élites se resisten a que existan, a que hayan reformas tributarias. Entonces todo esto se puede graficar acá. Acá hay una comparación de lo que se recauda en la región, ¿no? A través del tiempo, de los últimos 30 años, cómo se ha venido recaudando en América Latina, que es la raya punteada oscura, y la otra raya que está más arriba es de los países de la OCDE, en promedio. Vemos que hay una diferencia de casi 10 puntos porcentuales en términos del PIB, pero también se ve en el otro gráfico al lado derecho que dentro de la región hay también diversidad, ¿no? de niveles de recaudación, desde Guatemala, que recauda 13% del PIB, hasta Cuba, con 42% del PIB. Bueno, el promedio de la región está en 22-23%. Ahora, cuando hablamos ya de la estructura tributaria, es decir, en qué se recauda más, en qué se recauda menos, algo que salta a la vista si nos comparamos con los países del lado OCDE es que recaudamos menos de la mitad de lo que vendría a considerarse como el impuesto a la propiedad, digamos, ¿no? O sea, al patrimonio de las personas. Ahí vemos en el gráfico 0.8 del PIB en América Latina, la barra azul, versus la barra roja de la OCDE 1.9. Y la otra diferencia es que recaudamos mucho menos respecto al impuesto a la renta, ¿no? Es decir, nuestros sistemas tributarios se están sosteniendo mucho más en impuestos indirectos, que es a los bienes y servicios, como se ve acá en la barra azul, donde se puede ver que el 11.5% del PIB en promedio es recaudado de estos impuestos al consumo, digamos, ¿no? De bienes y servicios, pero mucho menos se recauda en renta y en propiedad, ¿no? En términos de comparativos con la OCDE. También tenemos el problema de que el impuesto a la renta de las personas físicas recauda bastante poco, ¿no? Por ejemplo, en América Latina, si se recauda 2.3% del PIB en impuesto sobre la renta de las personas físicas, en la OCDE se recauda 8.1%, ¿no? Hay una gran diferencia en términos de cómo se recauda en las personas, tanto en la renta como en el patrimonio, como ya hemos visto en la figura anterior. Y también cuando hablamos ya de las tasas efectivas que se cobran a la población que tiene más recursos, que sería, en este caso es el decil 10, o sea, la 10ª parte de la población que tiene más riqueza o más rentas. En este caso, en América Latina se recauda 5.4% versus el 20% de la Unión Europea, ¿no? Los países de la Unión Europea
tienen una mayor progresividad en sus sistemas tributarios, y además esto ayuda a reducir también el coeficiente de Gini, o sea, el coeficiente que mide la desigualdad de una sociedad. Al aplicar un impuesto debería de reducirse, ¿no? En este caso, en América Latina solo se reduce 2%, mientras en la Unión Europea se reduce en 11%. Bueno, no sé si han visto también que hace poco salió una investigación de ProPublica donde se podía apreciar que los súper ricos de Estados Unidos, por ejemplo, pagaban muy poco en impuestos, ¿no? Bueno, era de esperarse, digamos, los números no es que muestran algo nuevo, pero igual sorprende, igual digamos, tomando en cuenta que son las personas más ricas en el planeta, que paguen solamente en promedio 3.4% en impuestos. Bueno, de todas maneras es para resaltar, ¿no? Entonces, esto también es otra, nos muestra que nuevamente los súper ricos no pagan los impuestos que deberían pagar, ¿no? A todo esto además se le suma que la región pierde mucho dinero también por la evasión, tanto interna como externa, ¿no? 325.000 millones en evasión del impuesto a la renta y el IVA, y además por el abuso de esquemas tributarios transfronterizos, se pierde 43.000 millones en impuestos. Todo esto suma, todo esto afecta, ¿no? el espacio fiscal que puedan tener nuestros países, y además si a esto le sumamos la crisis, ¿no? La menor recaudación por la caída de la actividad económica, bueno, hay un aumento, ¿no? Definitivamente del déficit fiscal. La CEPAL lo calcula en 7% del PIB, ¿no? Si antes en promedio estaba en 3%, ahora sube a 7% en el 2020, y además la deuda externa, ¿no? O sea, hay una presión por poder gastar más, pero con los recursos más limitados. Entonces, lo más fácil es endeudarse, y los países lo que han hecho es, en su mayoría, recurrir al endeudamiento, y esto lleva a que el stock de deuda crezca en 10 puntos porcentuales más que el año pasado. Y además, bueno, sabemos que la pobreza se ha agravado en el 2020 con motivo de la crisis. La desigualdad, el desempleo, todos estos indicadores sociales nos han llevado a esta situación, ¿no? Y que tenemos que pensar con mucho mayor rigurosidad qué es lo que podemos hacer, qué es lo que debemos hacer, en términos no solo fiscales, sino también sociales, ambientales, etc. Bueno, la pandemia, como ya lo mencioné hace un momento, afecta a una gran parte de la población, pero también hay una pequeña parte de esa población, sobre todo los más ricos, que no han sufrido, digamos, por esta pandemia. Al contrario, se han beneficiado, ¿no? Hay datos que muestran que entre marzo de 2020 y mayo de 2021 han incrementado de 76 multimillonarios que vivían en la región a 107, ¿no? Y no solo el número de millonarios, sino también el patrimonio total. El patrimonio que tienen, que si estaba valorizado en 284.000 millones de dólares, ahora está valorizado en 480.000 millones. Esto, bueno, nos da una clara idea de que no todos se afectan por igual, ¿no? Además está el hecho de que gran parte de la riqueza o el patrimonio de personas y empresas está fuera de la región. El 22%, según cálculos que se han hecho, bueno, básicamente por estudios, ¿no? De Sugman, por ejemplo, que nos dice que el 22% de la riqueza está fuera de la región,
y se pierde 21.000 millones de dólares en recaudación. Entonces, viendo todo esto, podemos decir que se justifica un impuesto aplicar un impuesto a las personas con mayor riqueza, por 4 factores básicamente, que primero es recaudar los recursos que son necesarios en momentos de crisis como estamos viviendo. Hay escasez de ingresos y necesitamos más ingresos tributarios. También es un impuesto que mejora la progresividad, ¿no? Si estamos buscando sistemas tributarios más justos, tenemos que darles a mayor progresividad, o sea que aporten más en proporción los que deben, los que tienen más. También este impuesto ayuda un poco a aliviar la carga sobre los que menos tienen, especialmente a las mujeres, que son las más afectadas en estas crisis. Y también podemos decir que se pueden recuperar, ¿no? Recursos que están fuera, que se han perdido por estas maniobras de elusión y evasión. Bueno, en la región, ¿qué se ha hecho en este tema del impuesto de la riqueza? Porque, digamos, no es algo nuevo, hay algunos países que sí lo han venido aplicando. Pero si hablamos de patrimonio neto en sí, o sea, el impuesto al patrimonio neto, esto no significa mucho en términos de promedio en la región, ¿no? Argentina es uno de los que ha venido aplicando con más extensión en el tiempo. Colombia también lo ha venido aplicando hace algunos años, lo ha venido aplazando, o sea, prorrogando, ¿no?, la vigencia del impuesto. Y Uruguay también tiene un impuesto de la riqueza que desde hace algunos años se viene aplicando para activos, para el patrimonio dentro del país, digamos, ¿no? No aplica a los activos que están fuera. Pero igual son experiencias que se deben tomar en cuenta, con distintas características, ¿no? Eso sí, pero creo que es importante ver en qué se ha avanzado y en qué se podría mejorar, aún con todo lo con las carencias y falencias que se puedan tener. Pensamos de que sí se ha aplicado de alguna forma y ha sido efectivo, ¿no? Y se puede ver en este gráfico, por ejemplo, Argentina, Colombia y Uruguay son los países que tienen, si se fijan en la barra amarilla que está en la base de las columnas, esa parte amarilla es la recaudación en impuestos sobre la propiedad, ¿no? Entonces ahí se ve claramente que estos países han sido más eficientes en esta recaudación, más que otros países, ¿no? También ahí, por supuesto, se mantiene la característica de una recaudación que sobre todo se apoya en los impuestos a los bienes y servicios. Pero hay que rescatar que hay una proporción que es más importante en esos 3 países respecto a los otros que estamos viendo en el gráfico, que nos dice que sí ayuda de alguna forma a aplicar estos impuestos. Y bueno, desde Latindad se vio que era importante, sobre todo ahora en estos momentos, pensar en un impuesto a la riqueza, ¿no? Se lanzó una campaña a fines del año pasado, se hizo una investigación, hay unos cálculos también que nos dicen que el impuesto sobre las grandes fortunas, ¿no?, un impuesto bastante conservador, podría recaudar un 0.53% del PIB en la región, ¿no? Esto equivale más o menos a 26.000 millones de dólares. Además, si se aplica un impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, ¿no?, lo que es impuesto predial, si se hace más efectivo, se puede recaudar unos 22.000 millones adicionales. Y bueno, casi un 1% del PIB, digamos, se podría recaudar si sumamos estos dos montos que
lo que viene a ser una recaudación sobre los activos que tienen las personas, las más ricas, ¿no? Rodolfo, Sí. te pediría que aceleremos hacia la síntesis y conclusión. Bueno, voy entrando en eso entonces. Entonces, ¿qué es lo que ha habido en este contexto de pandemia, ¿no? En cuanto a los avances en los países de la región? Ahí estoy poniendo en síntesis qué es lo que, por ejemplo, en Argentina, que a pesar de que este país ya tiene un impuesto sobre los bienes personales, ¿no? Ese es el nombre del impuesto, además se está aplicando un aporte solidario y extraordinario, ¿no? Es un impuesto que se aplica una sola vez sobre el patrimonio bruto de las personas para justamente aliviar los efectos de la pandemia, vigente este año, ¿no? Desde el diciembre de 2020 que se aprobó la ley, pero para este año se está recaudando y ya se ha logrado recaudar casi el 80% de lo que se esperaba, ¿no? Esto solo se aplica a una muy pequeña porción de la población, bueno, vemos que el monto que se ha recaudado es importante, ¿no? 2.400 millones de dólares en estos 2-3 meses que se ha empezado a aplicar. Pensamos que hay que resaltarlo, ¿no? Y además está dirigido a, por ejemplo, sectores como salud, trabajo, educación y energía. Bolivia es otro caso, ¿no? Es un país donde no ha habido nunca un impuesto de este tipo, pero en noviembre de 2020 se aprobó la ley del impuesto a las grandes fortunas, aplicado sobre el patrimonio bruto para personas que tengan 4.3 millones de dólares aproximadamente, ¿no? De valor de su patrimonio hacia arriba. Bueno, están ahí las tasas. Esto es un impuesto que no va a ser aplicado una sola vez, ¿no? Se ha logrado de que se implemente este impuesto que sea, digamos, que perdure en el tiempo, ¿no? De forma anual. Y también ha tenido interesantes avances o resultados. Se ha recaudado 140% más de lo esperado, ¿no? Según la misma administradora tributaria. Y bueno, ahí también hay un destino específico para estos recursos. Después tenemos algunos países en los que se está debatiendo todavía, ¿no? Están en debate proyectos, propuestas de ley en los parlamentos para aplicar un impuesto de este tipo, con una diversidad también de tasas y de umbrales que se proponen. Digamos, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, no tienen un impuesto. Bueno, Colombia sí lo tiene, pero lo que quieren hacer es prorrogarlo un par de años más. Uruguay tiene ya un impuesto, como les decía, interior, o sea, para los activos que están dentro del país, pero se quiere extender por una sola vez a los activos al exterior. Y en Chile, bueno, está en debate todavía en el Parlamento. En Perú también está el debate, en Costa Rica también, ¿no? Son propuestas que aún no han avanzado. En Colombia, esta propuesta era parte de la reforma tributaria, pero como saben, ha habido una convulsión ahí por este tema y se quedó en revisión todavía, ¿no? Entonces, ya para terminar, ¿qué puedo decir? Que, digamos, en momentos de crisis te plantean una mayor necesidad de hacer estas reformas, ¿no? Tenemos que buscar siempre sistemas más justos y progresivos, ¿no? El impuesto a la riqueza es una de estas herramientas, pero también hay que pensar en los impuestos a la renta, los impuestos a los activos financieros, a las herencias. Todo eso suma y debe de llevarnos a sistemas más justos, ¿no? El impuesto a las grandes fortunas efectivamente contribuye a que se distribuyan mejor los recursos, ¿no? Solo ataca una pequeña porción de la población. Y si bien es cierto, no recauda de repente mucho más del 1% del PIB, pero si nos ponemos a comparar este monto que se recaudaría con lo que, por ejemplo, significan las transferencias monetarias a las personas que han sufrido por la crisis, ¿no? Las personas más pobres, hay una buena parte, digamos, que se podría cubrir con un impuesto a las grandes fortunas. También, bueno, hay las experiencias exitosas que les mencionaba, Argentina y Bolivia, dan cuenta de que sí se puede lograr
aplicar este impuesto, ¿no? Todo es cuestión de voluntad política, como siempre. Después tenemos que, bueno, ya les mencionaba que según esta propuesta que se trabajó desde Latindad, se podría recaudar un monto de 26.000 millones al año, ¿no? Pero para eso hay que aplicar las reformas necesarias para fortalecer la administración tributaria, los sistemas también de seguimiento, de análisis de riesgo, generar las condiciones para esto es importante, y no solo dentro del país, sino también fuera, ¿no? Porque gran parte del patrimonio está oculto fuera de los países, y para eso es necesario que exista también una cooperación internacional. Nuestros países tendrían que primero cooperar entre ellos mismos para que se pueda identificar qué activo de un residente de Perú está en Argentina, por ejemplo. Y con eso poder identificar mejor ese patrimonio oculto y que pueda también resultar en una mejor recaudación. Entonces la transparencia, el intercambio de información son también importantes en estos casos. Y también, bueno, apuntaría al otro tema que es el impuesto global, ¿no? que podría aplicarse a las empresas. O sea, son mecanismos que sirven también para ese tipo para implementar ese tipo de impuestos. Bueno, entonces me quedaría ahí y cualquier cosa, cualquier pregunta, bueno, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Un panorama realmente muy exhaustivo de lo que es la situación impositiva en América Latina, lo que se podría que hacer, todo lo que hay que hacer todavía y lo que cuesta hacer, porque hay que reconocer que estos dos casos exitosos que mencionaste de Argentina y Bolivia costaron, bueno, sudor y lágrimas, por suerte no sangre, pero sí sudor y lágrimas, y que hay todas otras experiencias que están por el momento en el debate, a pesar de la profundidad de la crisis que tenemos. Bueno, ahora ya voy a presentar a la segunda persona que va a hablar ya del tema del impuesto a las multinacionales. Antes quisiera presentarme yo, que no lo hice antes, mala educación de mi parte. Soy Marcelo Justo, conductor de Justicia Impositiva, que es un programa de radio y podcast que financia Tax Justice Network desde el 2016, es decir, poco después de los Panama Papers, un momento clave para toda América Latina y para todo este tema. Pero bueno, ya para acelerar y dar paso a la siguiente exposición, vas a hablar ahora de Dereje Alemayehu, espero haber pronunciado bien, seguramente no, coordinador ejecutivo de la Alianza Global por la Justicia Fiscal. Dereje fue presidente fundador de Tax Justice Network África y asesor de justicia económica en Christian Aid, y también fue el country manager de Christian Aid para África Oriental por 15 años. Tiene una maestría en estudios de desarrollo, un doctorado en economía, y nos va a hablar precisamente de este momento de algo que se está hablando y que es una de las cosas más importantes que está sucediendo en este momento, que es el impuesto a las multinacionales. Muchas gracias. Malgradamente mi español no alcanza a hablar cosas técnicas de economía y tributaria, entonces hablo en inglés. Hay traducción, me han dicho. Ok. Thank you very much. Muy bien, muchas gracias. Solamente quiero darles una mención internacional breve a la presentación detallada de Rodolfo. Sabemos que los flujos de financieros ilícitos atacan a los países, pero los países individuales no lo han impedido debido a que existen. Las reglas y normas fiscales actuales se fijaron en 1920, están desactualizadas y las corporaciones han cambiado en cómo organizan sus negocios. La globalización ha llevado a la digitalización. Imagínense, por ejemplo,
estamos utilizando Zoom, which is a multinational company, que es una compañía multinacional registered cuya sede I don't know where the patent es, located. no sé dónde está registrada, pero en fin, es una compañía de los Estados Unidos. In Peru. Está haciendo ganancias en el Perú. According to the old De acuerdo con las antiguas reglas, no es posible que el gobierno peruano les cobre impuestos sobre las ganancias que tiene Zoom generadas en el Perú porque no tienen ninguna oficina en el Perú, no tienen un almacén, etcétera. Entonces, ¿cómo podrían hacerlo? Es lo mismo con Google, Amazon y todas las compañías digitales y toda la economía digitalizada. Entonces, esto tiene que cambiar de tal manera que los países puedan cobrar impuestos a las ganancias generadas en sus respectivas economías. ¿Y por qué es importante la dimensión internacional? Porque los países no están en esa posición. No pueden cobrar impuestos individualmente a partir de las ganancias que se generan en sus economías. Entonces, esto se tiene que rastrear en las regulaciones internacionales y esto es muy importante. El primer punto que voy a mencionar entonces es por qué los países ricos quieren resolver este problema en la OCDE y no en las Naciones Unidas. Cuando uno entra en una negociación, por ejemplo, si los sindicatos negocian con la asociación de empleadores, no va a ser la oficina de esa asociación de empleadores, su secretaría, la que facilite la negociación. Tiene que ser un lugar neutral. Pero la OCDE es un club de países que quiere ser anfitrión de una negociación que es del interés de todos los países, pero es una organización parte, no es neutral. Ahora, los países ricos no quieren que esto vaya a las Naciones Unidas porque sería público, sería transparente, cada país tendría una voz, algo que decir. En el contexto de la OCDE, es oculto, es tras puertas cerradas y no tenemos influencia sobre el contenido ni posibilidad de exigir rendición de cuentas entre los que negocian. Entonces, los países de la OCDE están bloqueando esta negociación abierta en las Naciones Unidas y quieren mantenerla a nivel de la OCDE. Y lo que ocurre es que cuando el G24, por ejemplo, presentó una propuesta sobre cómo debería resolverse este asunto y el secretariado de la OCDE lanza un síntesis de propuestas, no verán el interés y las reservas de los países en desarrollo. Se va al Club de los Ricos, ellos lo endosan y luego va al G20, nuevamente una estructura informal que no tiene mandato para resolver a nombre de toda la comunidad internacional cualquier problema. Entonces acuerdan eso y ¿qué sucede? Los países en desarrollo les dicen, bueno, esto ya se acordó y ahora tienen que implementarlo. Ser rico es el criterio para decidir, entonces abolimos la democracia tal como se entendía hasta el siglo XX. Solo los países que tienen propiedad pueden decidir. Entonces son intereses creados. Cuando Rodolfo explicó sobre los flujos ilícitos financieros y la elusión de impuestos, ¿dónde van estos recursos? A los países ricos. Es el mecanismo para impedir que los países en desarrollo participen en el proceso y que ellos decidan lo que es bueno para el mundo porque es en su propia ventaja y bloquear el proceso
en el que los países pueden participar de manera igual y transparente, y también nosotros como sociedad civil podemos pedirle a nuestra delegación que represente esta posición o la otra. Entonces, es un proceso no transparente, detrás de puertas cerradas hay manipulación. De hecho, los países africanos están diciendo que hay gran presión política hacia ellos para que estén de acuerdo con lo que se presenta en este foro. Vamos al contenido ahora. Cuando miramos el contenido, por ejemplo, están proponiendo ahora que la ganancia global de las multinacionales se divida en ganancia residual y de rutina. La de rutina, 90% de la ganancia va a recibir impuestos de la manera anterior. Entonces tendrán los lineamientos de precios de transferencia, etcétera. Entonces no va a ser afectado. Todo el drama en la propaganda sobre cambiar las reglas fiscales afectan solo al 10% de las ganancias multinacionales globales. Es un 10% que se va a porcionar de acuerdo a las ventas. Entonces, no se le puede llamar a un cambio del 10% un cambio grande en la fiscalidad. Y queda el 90%. La segunda cosa es que se va a aplicar solamente a unas 100 multinacionales. El umbral es muy alto, 750 millones como cifra de ventas o facturación, y estaba hablando con un colega de Argentina y me decía, si este umbral se usa, de las 300 compañías multinacionales que operan en Argentina, quizás se afectará a 20 o 30. Entonces, deja fuera a muchas compañías, la mayoría de multinacionales, y limita esto a unas 100 compañías. Y luego, cuando uno se fija en el segundo pilar, ahora están proponiendo un impuesto mínimo de ingreso corporativo al 15%. Si nos fijamos en el promedio global de este impuesto es del 25%. 15% está cerca a lo que se cobra en los paraísos fiscales. Han bajado tantísimo, tanto que llegan a estas jurisdicciones de fondos secretos. Entonces, ahora se va a alentar, va a poner a los países en presión a que reduzcan su impuesto corporativo a este mínimo, y el resto será impuesto indirectamente, no por legislación, sino indirectamente en los países en desarrollo. Entonces, ya hay un lobby en Dinamarca, Finlandia y muchos otros países para pedir a los gobiernos que reduzcan el impuesto de 25 hasta 15. Entonces va a reducir el impuesto a la renta corporativa en muchos países y está poniendo a los países bajo presión para hacer esto. ¿Qué significa? Es solo para las multinacionales. Las compañías locales continuarán pagando impuestos más altos, la tasa normal del 25 al 30%. Entonces, está abriendo el camino a mantener la presión sobre la presión tributaria a las compañías nacionales, y está forzándolas a bajar, forzando a los países a bajar los impuestos para ellas también. Y luego tenemos, si hay ganancias no afectas a impuestos, estas no irán a los países fuente, sino a los países donde están sus sedes. Por ejemplo, si Nike ha pagado
menos de 15%. En el Perú, digamos 10%, ese 5% que queda no se va a cobrar en el Perú, sino en los Estados Unidos, porque Nike está registrada en Estados Unidos. Entonces, nuevamente retoma el derecho fiscal de los países en desarrollo para la parte de la ganancia que no estuvo afecta a impuestos. No puedo entrar mucho en detalle, pero finalmente hay letra pequeña en este acuerdo preparado que implica mecanismos de resolución y eso significa que nos va a compeler a obedecer en otras situaciones donde hay litigios entre países en desarrollo y otros países, que estos sean casi imposibles de ganar. Desde el punto de vista de la sociedad civil, entonces esto no va a traer beneficios a los países de bajos ingresos, sino que los va a obligar a un acuerdo que será una desventaja para ellos en el futuro también. Nuevamente, unos 100 años. Eso es lo que estamos diciendo. Este es un mal negocio. Si uno queda atrapado en este acuerdo, quizás sea imposible cambiar las reglas del juego. No hay que tener un mal acuerdo, mejor es no tener ningún acuerdo. Nosotros deberíamos llamar a los miembros que no son del G20 ni del G7 y que son del sur global, que no endosen este acuerdo de los ricos porque puede bloquear nuestro Bueno, camino muchas para un futuro gracias, mejor. Muchas Dereje. gracias. Realmente un panorama bastante conflictivo en un tema que realmente de todas maneras es muy de una importancia fundamental y que hay una cosa que sí me parece que es destacable, que es que esté en este momento en la arena pública. Es decir, en este momento se está finalmente debatiendo el tema del impuesto a las multinacionales que había quedado borrado durante mucho tiempo de la agenda pública. En este momento ha recobrado la importancia y la centralidad que tiene, no como querríamos nosotros, como te lo has expuesto muy bien. Ahora, estaría muy interesante ahora quizás que aparezcan preguntas para antes de seguir con las siguientes exposiciones. Si tenemos alguna pregunta por ahí, estaría más que bienvenida. Si no, yo tengo unas cuantas para hacer. No parece, no escucho ninguna pregunta. En todo caso, me gustaría, Dereje, preguntar una cosa, digamos, si piensas que hay la fuerza necesaria en los países, tanto de África como del G24, como para unir fuerzas, como para modificar un poco esta situación que se está planteando en esta manera y que se está de alguna manera llevando a una especie de muy posible acuerdo de la OCDE en octubre. ¿Te parece que tienen la fuerza y la unidad necesaria para hacer realmente un planteo conjunto o están en una posición muy difícil en la cual van a quedar muy divididos? Okay, thank you. There are two things. Ok, muchas gracias. Hay dos cosas ahí. Una es que ya hay países que no han acordado esta propuesta provisional. En África, por ejemplo, tenemos a Kenia, que no ha firmado, Nigeria tampoco, respecto a esta posibilidad. La segunda cuestión es que el marco inclusivo supuestamente tenía que trabajar sobre la base de la unanimidad, pero han intimidado y han puesto a los países bajo presión para que firmen. La delegación nigeriana dijo que
había mucha presión política sobre ellos. El Foro de Administración Tributaria ha dicho que tiene que acabar esta presión. Entonces, por ejemplo, el ministro de Finanzas de Argentina dice que el impuesto mínimo debe ser 25, no 15. No hay ninguna razón por la que Argentina no vaya a decir esto en el G20, seguramente va a continuar diciéndolo. Si Argentina no está de acuerdo, México, India, Sudáfrica, Indonesia, dicen esto no es del interés de los países en desarrollo, van a bloquearlo a nivel del G20. La segunda cuestión es que debido a que hay asuntos de impuestos soberanos, algunas de estas cosas van a regresar a los países para su ratificación por parlamentos nacionales, porque tiene que ver con cambiar acuerdos, contratos, etcétera. Ni siquiera es claro que Biden lo logre aprobar en el Congreso. Entonces tenemos dos oportunidades. Una es el bloqueo a nivel del G20, si estos países no están de acuerdo, y el segundo es ver que no se ratifique en los parlamentos nacionales. La tercera posibilidad y la más importante es que el G77 todavía tiene la posibilidad de hacer que esté en la agenda general de las Naciones Unidas, porque esto es una regla internacional y el mandato debe estar en las Naciones Unidas con su membresía universal. Como les digo, se puede tomar el ejemplo de la Conferencia Climática de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no son un órgano científico del clima, pero las naciones soberanas toman acuerdos ahí. Entonces el proceso de negociación en las Naciones Unidas utiliza el trabajo experto de otros. Es lo mismo. El G77 tiene la posibilidad entonces de empujarlo hacia la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ese caso, lo que queremos, bueno, no decimos que ustedes tengan que decidirlo, sino que el proceso tiene que ser transparente, que el proceso tiene que basarse en la igualdad y que tiene que ser intergubernamental. Tiene que ver con el acuerdo de los derechos tributarios. No es algo que uno da o toma, es nuestro derecho. Y el único lugar para negociar es las Naciones Unidas. Entonces, el G77, incluso si no son todos, quizás algunos no estén de acuerdo, pero un buen número de los miembros del G77 pueden trabajar conjuntamente para hacer que esto pase a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que como el Consejo de Seguridad no tiene poder de veto en algunos países, se basa en un debate de un país, un voto, es un debate democrático y se puede fijar la agenda para un proceso intergubernamental para resolver las cuestiones tributarias. Entonces, hay tres posibilidades. El bloqueo a partir del G20, a partir de los países del sur. Segundo, la no ratificación por parte de los países individuales en sus parlamentos nacionales y luego el G77 tiene la posibilidad de llevar esto a la agenda de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a seguir ahora con, le vamos a dar pasos a los periodistas. Tenemos a Edith Venero, economista y doctorada en Relaciones Internacionales, con área de concentración en política internacional por la Pontificia Universidad Católica do Río de Janeiro y editora en el portal periodístico huayca.p. Edith. Hola, ¿qué tal? Doctoranda todavía, doctoranda. Todavía no he presentado la tesis. Hola, Marcelo, qué gusto, Rodolfo, Dereye,
Qué importante esto para nosotros, para nuestro país. Bueno, los temas de justicia social y las ideas del impuesto a la riqueza no son cosas nuevas, ¿no? Tobin ya ganó el premio Nobel por presentar una teoría de ese tipo en los años 70, pensando en la distribución y el uso de estos recursos para evitar para paliar la pobreza, ¿no? Chesney ya había hablado de eso también a fines de los 90, después de todas las crisis, después de las crisis financieras que había estado viviendo el mundo. Y ahí es cuando la OECD, el 2013, comienza y abre el debate semilla a lo que sería el acuerdo que se ha firmado hace unos días por estos 130 países y que Dereye muy bien pone en cuestión y un poco critica cómo esto se ha hecho solo desde la OECD y básicamente impulsado por Estados Unidos y también por la pandemia, ¿no? ¿Cuál es, qué tendríamos que hacer al respecto? ¿Cómo nos organizamos en una especie de cooperación sur-sur para que podamos crear una masa crítica y ver cómo reaccionamos respecto a esto? El Perú no forma parte de los 130 países que han firmado esto tampoco. Como dijo Rodolfo también, el Perú tiene una presión tributaria del 14% y es una de las tasas más bajas en la región. La región, el promedio debe ser alrededor de los 20% de presión tributaria en América Latina, y en estos países de la OECD que han propuesto este acuerdo es de más o menos el 30%. Ellos están intentando hacer un impuesto global mínimo para las empresas multinacionales y digitales del 15%, lo que al principio no se podría entender como algo malo per se, porque es importante que tributen, y muchos de nosotros hemos estado trabajando en esto para que sea posible, ¿no? Pero justo bien Dereye ponía en cuestión por qué se hace ahora, por qué se hace desde la OECD y no se hace desde las Naciones Unidas, cómo podríamos hacer que los países de los países en desarrollo podamos estar más presentes en la discusión y tal vez ver de qué se tratan estos reglamentos porque esto necesita ser ratificado y se presenta en octubre con una serie de reglamentos y regulaciones, y los países en desarrollo no están participando de estas cosas, ¿no? Y quizás sería bueno, como dice Dereye, llevar esta discusión hacia las Naciones Unidas y poder discutir eso ahí. Como les dije, en el Perú nuestra presión tributaria es muy baja todavía y nuestros niveles de pobreza y desigualdad son muy altos. La pandemia ha hecho que estos indicadores se agraven, la desigualdad se aprofunde, la pobreza sea más fuerte. Y bueno, y Perú tiene el ratio de más muertos por 100 personas, ¿no? Entonces, más muertos por persona, perdón, más muertos por país y en el mundo, ¿no? Y esto nos hace pensar en el modelo de desarrollo que está teniendo nuestro país y cómo podemos hacer para paliar esto mejor, cómo tendría el Estado la posibilidad de poder recaudar más, para poder hacer más en términos de salud, en términos de educación, que tanta falta nos hace, ¿no? Justo todo este tema y toda esta discusión están estando en un momento de inestabilidad política todavía muy fuerte en el Perú. Desde hace 3 años hemos tenido una crisis, estamos pasando una crisis fuerte con un presidente renunciado, otro presidente vacado, con el Congreso que se cierra y que se cerró, nuevas elecciones para Congreso, un Congreso que ha estado un año solamente, un año y unos meses, nuevas elecciones, primera vuelta, segunda vuelta con 2 candidatos que prácticamente han dividido a la población, y
y con los resultados que se están haciendo esperar bastante ya. Estamos casi a un mes de las elecciones y todavía no, la autoridad electoral no puede proclamar al ganador. Aunque lo más seguro es que el señor Castillo, el profesor Castillo, vaya a ser proclamado tal vez en unas semanas, o en una semana, la verdad. Este escenario de incertidumbre ha hecho que en nuestro país se empiece a pensar en cosas como una nueva constitución, en la posibilidad de recaudar más, en un impuesto a la riqueza, en un impuesto a las mineras, a las empresas que exportan petróleo, que exportan gas. Y bueno, desde Huayca hemos tratado, desde Huayca, donde yo trabajo, hemos tratado de poner estas cosas en el debate público. Voy a compartir mi pantalla ahora. Ojalá que salga bien. Desde Huayca, ahora se ve, ¿no? ¿Se ve la pantalla compartida? Sí, Sí, sí. Sí, sí. Okay. Ok, gracias. Desde Huayca hemos tratado de colaborar con el debate público, haciendo notas, haciendo reportajes respecto a justicia fiscal, ¿no? Aquí, por ejemplo, una demanda de amparo a la empresa de teléfonos más grande del país, a la que se le perdonó 700 millones de soles, otros candidatos con problemas tributarios, elusión, evasión. Hemos trabajado tratando de hacer lo más accesible al público temas como beneficios tributarios, como recaudación, como el cobro pendiente de deudas públicas, y así, ¿no? Hemos también realizado eventos muy importantes sobre minería, sobre impuestos en ese sector. Hemos hecho un debate económico con los voceros económicos de los candidatos en primera vuelta, y en ese debate estaba el que probablemente sea el ministro de Economía del señor Castillo, esperamos, a Pedro Franque, que en ese momento estaba en Juntos por el Perú y ahora es el vocero económico de Perú Libre. Y bueno, él estuvo con nosotros en el debate, explicándonos sus planes de recaudación tributaria. Allí él decía pues que ellos dividen en tres sus planes, una primera parte para tratar de evitar la elusión y la evasión tributaria, tratar de cobrar las deudas impagas, discutir y debatir sobre las exoneraciones tributarias, recuperar la riqueza minera, de alguna forma intentando negociar entre las partes algún tipo de contratos, igual con el petróleo y con el gas, para mejorar la calidad del gasto y tal. Entonces nos parece que ahí nosotros podemos colaborar y podemos hacer que en su momento vocero de Juntos por el Perú y ahora de Perú Libre, nos pueda anticipar un poco sobre las propuestas que ahora está haciendo Perú Libre. Y bueno, y así colaboramos. También tuvimos más eventos de este tipo, seguíamos teniendo debates sobre justicia fiscal, balances, intentar por otros medios también llegar a otro tipo de públicos, con videos explicando el rol de la SUNAT, que es el ente que recauda la tributación en el Perú, ¿no? Cómo se pierden dinero en las deudas tributarias,
y los impuestos a las fortunas y tal. Entonces, en Guayca hemos estado trabajando bastante este tema, intentando colaborar con el debate y haciendo que se cree una masa crítica y al respecto y generar algún tipo de opinión para estos temas. Bueno, creo que ya se me han acabado los 15 minutos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Edith. Vamos a pasar ahora a Claudia Ocaranza, periodista basada en Ciudad de México, tiene un máster de investigación y datos de la Escuela de Unidad Editorial y la Universidad el Rey Juan Carlos de Madrid. Fue reportera financiera en el Excelsior y trabaja en Poder, una organización de donde coordina la línea de periodismo de investigación sobre abusos empresariales con foco en transparencia y rendición de cuentas, así que me imagino que tiene muchísimo trabajo. Hola, muchas gracias. Primero, gracias por la invitación, por este espacio. Un gusto escucharles, hablar sobre estos temas tan importantes, ¿no? Y bueno, también creo que el caso de Perú, pues se identifica en esta parte que comentaban sobre cómo la pandemia vino a intensificar esta brecha, ¿no? Entre el acceso a la salud por parte en sitios privados y sitios públicos, no es lo mismo, evidentemente, ¿no? Y que en Poder lo que hemos estado haciendo es intentar demostrar o hablar de qué papel juegan las empresas también, sobre todo las grandes corporaciones, en esta brecha, ¿no? Desde abusos corporativos que empezaron con la pandemia hasta precisamente pues la venta de las vacunas por parte de grandes farmacéuticas a México y a los países de América Latina en general. Y bueno, en ese sentido, desde Poder, cuando empezó la pandemia, tuvimos que reacomodar un poco o bastante lo que estábamos haciendo y enfocarnos a esto, ¿no? Y más allá de un tema tributario en sí mismo, es un tema que atañe, digamos, o que afecta, ¿no? Cómo se está usando los recursos económicos para combatir una pandemia y cuáles son las acciones de las empresas, a qué empresas se contrata, por ejemplo, para comprar los insumos y los medicamentos y todo lo necesario para hacerle frente a una pandemia, pues también cae en todo este tema, ¿no? En el tema de transparencia, en el tema de cómo las empresas pueden hacer uso de captura del Estado, que otra vez no pasa solamente por un tema tributario, pero también tiene que ver con un tema tributario, como los gobiernos básicamente tuvieron que, sobre todo América Latina, pero del mundo también, tuvieron que aceptar las condiciones que las farmacéuticas pusieron para venderles vacunas, ¿no? Y ahí sí que pasa por un tema tributario en América Latina. Algunos países accedieron a quitar impuestos, digamos, a rebajar como cualquier clase de condiciones que uno esperaría que los gobiernos habrían puesto, pues fue al revés. Las empresas fueron quienes pusieron estas condiciones, ¿no? Y esto nos demuestra precisamente el poder que han ganado las empresas. No es nuevo, o sea, no fue de la noche a la mañana, no fue desde que empezó la pandemia y entonces de pronto las empresas, las farmacéuticas son lo suficientemente grandes como para imponer condiciones a los gobiernos, ¿no? Es algo que ha venido pasando desde hace muchísimos años, teniendo gobiernos que no son tan fuertes, teniendo gobiernos que aceptan este tipo de cosas, no solamente en una pandemia, sino desde antes, ¿no? Y lo que pasa con la pandemia es solamente que viene a mostrarlo, a echar mucha más luz ahí y a hacernos ver efectivamente que el tratamiento que se le ha dado a las empresas, y entonces ahí sí que se conecta con un tema tributario también, ¿no? Y lo que se les ha permitido, las normas que se les ha permitido saltarse, pues al final del día, cuando sucede una pandemia, te encuentras con gobiernos débiles y con empresas mucho más fuertes que ellas, de las cuales además los gobiernos necesitan, pero
a las cuales no les pusieron una regulación a tiempo, ¿no? Y por esto creo que es importante hablar de temas como los impuestos a las multinacionales o a las corporaciones grandes en cada uno de nuestros países, ¿no? Y esto evidentemente tiene una capa local en cada uno de nuestros países, pero también es una capa mucho más grande, global, o que debería de tomarse, ¿no? Como decía Adreye, también desde un ámbito mucho más internacional. Les voy a enseñar un poco de lo que hicimos en Poder. Voy a compartir la pantalla. Bueno, ahí ven mi pantalla. Deberían de estar viendo un reportaje que dice Sí, se Gobierno de ve. América Latina. Ok, súper. Bueno, en Poder somos parte de una red que se llama Red Palta, que es la red de periodistas de América Latina para la transparencia y la anticorrupción. Y bueno, somos varios países de América Latina, medios y organizaciones como Ojo Público, Ojo con mi Pisto, La Nación Data, Data Sketch, en algunas cosas también Cuestión Pública entró, Poder en México y La Diaria en Uruguay. Y pues desde el inicio de la pandemia nos dimos la tarea de empezar a investigar qué estaba pasando en nuestros países y cómo podíamos encontrar puntos de encuentro, ¿no? Entre nosotros. Lo primero que hicimos fue investigar las compras de la pandemia, cómo algunos países hubo un sobreprecio exagerado en ciertos insumos que al principio de la pandemia eran básicos, ¿no? Y hubo toda esta parte de desabasto y de precios súper caros que los gobiernos pagaron, como por las mascarillas o los cubrebocas o como barbijos, les digan, en diferentes países de América Latina. Y varios de nuestros países pagaron a sobreprecio. Para eso tuvimos que poner una línea base, ¿no? De qué era sobreprecio ya en un momento de pandemia donde la demanda era muchísima y no se alcanzaba. Pero bueno, hicimos ese tipo de reportajes y el último que publicamos es interesante porque hablamos de cómo las farmacéuticas lograron beneficios legales y tributarios en algunos países para vender las vacunas, ¿no? Y lograron que los gobiernos, pues eso, lo que les decía, aceptaran cualquier tipo de condiciones. Entonces, lo que hicimos fue analizar 13 países de América Latina que encontramos que cambiaron sus leyes para comprar la vacuna contra la COVID-19. Este análisis lo hicimos entre septiembre y febrero, septiembre del año pasado y febrero de este año. Y este cambio de leyes básicamente tuvo efecto en 3 ramas. Primero, se les aseguró a las empresas que no iba a haber una demanda, ¿no? Que era un escudo antidemandas, que las propias empresas lo pidieron. Había cláusulas como que estaba todo tachado en muchos de los contratos de nuestros países, pero que se alcanzaba a ver que era un tema de indemnización. Y luego sí que hubo la confirmación de que las empresas pues no estarían dispuestas a pagar o a indemnizar cualquier tipo de daño que las vacunas pudieran causar en la población. Y esto los gobiernos lo aceptaron. Por ejemplo, República Dominicana firmó este pliego de condiciones vinculantes con Pfizer. Se les pidió, Pfizer pedía a algunos gobiernos que respaldaran los costos de las vacunas con bienes soberanos como Argentina, reservas federales, los bienes militares. Al final Argentina rompió ese pacto con Pfizer precisamente por eso, pero algo que es interesante, por ejemplo, es que esta parte, ¿no? En México, por ejemplo, encontramos algunos documentos, o sea, pedimos por vía solicitud de información de transparencia documentos de los contratos con las farmacéuticas, nos los negaron, pero en la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores decía que al menos los contratos con Pfizer, AstraZeneca y CanSino Biologics tenían algunos anexos que se llamaban indemnización, seguro y responsabilidad, exclusión de responsabilidades y liberación, limitación de responsabilidad por reclamación distinta de indemnización de terceros, exención de garantías. Es decir, no pudimos revisar qué decían estos documentos porque estaban tachados, pero sabemos que se hablaba de esto, ¿no? Y que las farmacéuticas estaban haciendo alguna presión para pues no ser ellas quienes tuvieran que aceptar alguna o que dar alguna indemnidad en caso de que algo pasara con las vacunas.
El otro punto que encontramos en este análisis fue, bueno, que todos los contratos y las negociaciones se hicieron en lo súper oscuro, bajo llave, no hubo forma de obtener un montón de documentos. Apenas ahora, este reportaje lo sacamos, yo creo que por ahí de marzo, si no me equivoco, tal vez. Y ahora, han pasado algunos meses, algunos países han liberado los contratos en versión pública, como en México, por ejemplo, pero igual sigue siendo información insuficiente, ¿no? Y lo que nos encontramos es que casi en todos los países, cuando pedíamos los contratos, las negociaciones, saber quiénes habían sido los actores relevantes para que las vacunas llegaran a nuestros países, había un cerrazón y había un no, es información confidencial. Y lo que sí pudimos comprobar es que tanto en México como en otros países, la solicitud de que fuera información confidencial era de las propias farmacéuticas, ni siquiera era un tema de los gobiernos. O sea, de hecho, ahora que han pasado meses después de esta publicación, en Poder hemos seguido investigando las vacunas y en muchas solicitudes de información, la propia Cancillería y la Secretaría de Salud Pública también dicen que todo el tema es confidencial y reservado por solicitud de las propias farmacéuticas. Claro que hay un componente de negocio, ¿no? Pero aún así debería de haber información que fuera más transparente, que pudiéramos conocer y que no afectaría el negocio de las empresas. Y el tercer punto que descubrimos, que donde coincidan algunos de los países latinoamericanos que analizamos, era precisamente la exención de impuestos. Al menos 4 países, entre ellos México, Argentina, Bolivia y Guatemala, hicieron decretos para permitir que las empresas no pagaran vacunas que traían y para que las empresas que saquen vacunas de nuestros países, como México, por ejemplo, que va a hacer o está haciendo vacunas de AstraZeneca y va a proveer al resto de Latinoamérica, excepto Brasil, no paguen impuestos por esa exportación. Eso implicó movimientos, se dice muy fácil, pero implicó en realidad muchos movimientos legales en nuestros sistemas legales en los países. Y bueno, uno se pregunta, pues, ¿qué se puede hacer con ese dinero, no? Hay una exención de impuestos que algunos defenderán que es por un tema pues de rapidez, ¿no? Que se necesita que los países tengan las vacunas, lo cual es cierto, pero claro que queda un hueco, ¿no? En algo donde se pudo haber tenido impuestos, pero otra vez, pues, entre que los países decidieron que así les convenía y a las empresas obviamente les conviene, pues se les dio esta exención de impuestos. Y no sabemos cuánto habría sido que los países podrían haber recopilado. Y imagínense lo que se puede hacer con eso, ¿no? O sea, de por sí creo que ningún país de América Latina tiene finanzas tan sanas como para darse el lujo de permitirle a empresas que no paguen por exportar vacunas desde su país, ¿no? O por meter vacunas al país. Pero bueno, así fueron las cosas. Otra cosa que hemos hecho en torno a la pandemia es el rastreo de todos los contratos en México a nivel federal para hacer frente a la pandemia. Esto lo hacemos con el medio Serendipia, que es mexicano también, y hemos encontrado 7,002 contratos para COVID-19 entre el 23 de marzo de 2020 y el lunes de esta semana. Esto lo actualizamos cada semana. Y a partir de esto, pues se puede ver una evolución del gasto también y hacemos investigaciones, tanto Serendipia como nosotros, pero también es una base de datos abierta que cualquier persona puede revisar. Y evidentemente, pues encontramos cosas como la adjudicación es la forma en la que más se dan los contratos de COVID, también porque las leyes lo permiten así en México y también en América Latina. Otra cosa que encontramos fue que se quitaron muchos candados para las adjudicaciones directas. Y bueno, encontramos también a las empresas más beneficiadas. Obviamente está AstraZeneca, que es el único contrato que está registrado además en la plataforma de contratos de México. Están otras empresas, ¿no?, que no sean menos conocidas, Abaratos de Farmacéutica, Philips, México Comercial. Algunas tienen que ver con cosas de medicamentos, otras tienen más que ver con la construcción de centros para atender a la gente en estadios, en sitios públicos. Y bueno, también aquí
dimos con este caso de AstraZeneca. Precisamente nosotros encontramos por cuánto dinero habían vendido las vacunas a México, era un dato que no se tenía. Y otra vez no sabemos ahí, por ejemplo, si se pagaron impuestos o no. Podemos asumir que no, por el tema de que ya sabíamos que se había hecho esa exención de impuestos. Y luego también el último reportaje que sacamos y que me parece relevante y además tiene mucho que ver con lo que estábamos platicando y porque es importante darnos cuenta de estos sistemas, ¿no? de tributación y también cómo se le permite a las empresas que hagan también sistemas offshore y entonces uno ya no sabe dónde está el dinero, no sabe dónde se paga qué, dónde se cobra qué. Este fue un caso muy local en México, pero que tiene que ver con la llegada de las vacunas CanSino. Resulta que hace varios años, por el 2013, 2015, se intentó hacer una compraventa de dos de las distribuidoras de medicamentos más grandes del país, que eran Nadro y Marsam. Y ahí estuvo involucrado un personaje que se llama Luis Oporto Alejandre, que hizo una simulación de compraventa competitiva de estas dos empresas. Había un crédito y una estructura offshore muy compleja que se dio a conocer por Panama Papers, y cuando la reguladora mexicana descubre esto, les echa para atrás su negocio y multa a Luis Oporto Alejandre. Y pasan los años, llegamos a 2018 sin que se pague ninguna multa. Y entra el nuevo gobierno y pues entonces llega Oporto a decir que quiere negociar, ¿no? Le dan una especie de negociación, le dicen que se puede hacer, pero que tiene que pagar una multa y que tiene que comprobar que ese sistema offshore ya no existe, ¿no? Que ya está roto y comprobar que ya no hay relación entre las empresas que quería él comprar o que una comprara a la otra. Y resulta que él no, en lugar de pagar, y en lugar de romper el vínculo entre las empresas, lo que hace es crear una empresa en Suiza a través de la cual llegan las vacunas CanSino a México. Y además de eso, la farmacéutica, tanto CanSino como la TAM Pharma, que es la empresa en Suiza de Luis Oporto, le obligan al gobierno mexicano a que acepte que todo el sistema que la ley aplicable y en caso de que haya una pelea en los tribunales donde se va a pelear, va a ser en Singapur. En Singapur, o sea, ni siquiera alcanzamos a entender por qué todavía lo estuvimos preguntando a las empresas involucradas y el gobierno mexicano, y solo dijeron que así era de su interés y que era algo perfectamente normal. Lo cierto es que los expertos dicen que no es tan normal porque no hay nada que pase en Singapur. Ninguna de las empresas involucradas es de Singapur, ni el gobierno mexicano, evidentemente, y tampoco nada de la vacuna pasa por Singapur, o sea, nada está hecho ahí. En fin, es un caso como que tiene varias aristas, pero me parecía importante contarlo y comentarlo como un ejemplo de lo que está pasando en nuestros países en medio de una pandemia que ya de por sí es grave, ¿no? Y es preocupante y un montón de personas han perdido la vida y la han pasado mal, para que encima gente como Luis Oporto, que ya probó que puede hacer un esquema offshore, sea quien traiga las vacunas a México y no se sabe exactamente qué es lo que está ganando. Evidentemente está ganando una comisión o algo que le está cobrando a CanSino, pero ellos dicen que son solamente el intermediario, lo cual no tiene nada de sentido porque todos los otros contratos Pfizer, AstraZeneca han firmado directamente con el gobierno mexicano sin ningún intermediario. CanSino no lo hizo así y puso a la TAM Pharma y a Oporto de por medio, y con una estructura empresarial muy extraña en Suiza que no tiene ningún sentido. Creo que lo dejaría por ahí solamente para ilustrar estos casos de precisamente la debilidad de los estados en una pandemia y cómo esto también pues se conecta con estos temas tributarios, ¿no? Y con lo que los países deberían estar exigiendo a las empresas. O sea, las vacunas no son gratis, en el caso de las vacunas, ¿no? No son gratis, las estamos pagando con dinero de quienes pagamos nuestros impuestos, como para que a las empresas no se les exijan más
más cosas, o por lo menos que se hagan responsables de algunas otras cosas que hasta ahora las empresas han dicho que no lo van a hacer, ¿no? Creo que es importante revisar estos casos, tanto de a quién le estamos comprando las cosas, las vacunas y las cosas más simples como los cubrebocas o las mascarillas, y revisar esas empresas y ver que realmente cumplan con lo que los gobiernos, pues lo mínimo que les han obligado, que es el pago de impuestos, ¿no? Y ver de qué forma se les puede obligar precisamente a que se paguen más impuestos y se corte esta brecha, ¿no? Es muy interesante lo que se comentaba al principio, o sea, cómo es posible que en medio de una pandemia los ricos han hecho más ricos, y también en México, ¿no? Slim y Germán Larrea y los ricos se han hecho más ricos en medio de una pandemia donde la situación ha afectado a un montón de gente más que no tiene esa cantidad de dinero, evidentemente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, y muchas gracias a todos los panelistas. Están llegando bastantes preguntas. Empiezo con una pregunta que hace Adrián Falco para DECES, para todos los panelistas. ¿Cuáles creen ustedes que deberían ser las herramientas de cooperación fiscal de urgente implementación en la región y mediante qué organismos supranacionales, existentes o no, podrían ser canalizadas o debatidas o sugeridas? Pregunta fuerte. Pero que necesitamos cooperación fiscal entre los distintos países, no cabe duda. Sí, bueno, tal vez yo podría ahí comentar algo. Efectivamente, la cooperación se convierte en una herramienta fundamental, ¿no? Sobre todo en momentos en que los capitales se mueven por todos lados en el mundo. Un residente de un país puede tener riqueza en cualquier otra jurisdicción, y entonces para poder capturar esa riqueza tienes que tener información. La información solamente se puede tener gracias a esta cooperación que bueno, ya tiene algunos años, digamos, de estarse implementando básicamente a través del Foro Global de la OCDE. Y muchos de nuestros países están dentro de este foro global y pueden acceder a esa información, pero todavía es muy limitado. Nuestras administradoras tributarias no están todavía en esa capacidad de brindar y recibir información y poder cruzar esa información, además con bases de datos más extensas que tengan, por ejemplo, las cuentas bancarias o activos de diverso tipo, ¿no? De inmuebles, todo lo que son registros públicos. Hay, ¿no? alguna cierta experiencia que el CIAT, por ejemplo, el Centro Interamericano de Administradoras Tributarias, viene ya empujando hace varios años entre las mismas administradoras. Hay cooperación, ¿no? entre estos organismos, hay intercambio de experiencias. Ya hay de alguna forma también a través de convenios entre países se facilita este intercambio, pero el CIAD agrupa a estos entes que son los que, digamos, operan, ¿no? Son los que hacen operativas las políticas. Pero los ministerios de Economía y de Hacienda no son necesariamente los que están coordinados, ¿no? Y ahí es donde entraría más bien tendría que haber un organismo efectivamente supranacional que pueda canalizar los problemas y las necesidades de que tengan las entidades de supervisión y fiscalización para poder mejorar su trabajo, ¿no? Y creo ese es uno de los grandes retos. Lo que hay, por ejemplo, en el marco de la OCDE se conformó este grupo de Punta del Este, ¿no? Que agrupa a los países de América Latina que se comprometieron a impulsar, ¿no? Acciones por la transparencia tributaria y financiera. Pero, digamos, este espacio no se sabe mucho si este espacio ha seguido funcionando, intercambiando experiencias. En todo caso, me parece que la OCDE va a sacar en los próximos días un informe sobre cómo ha avanzado esto, pero tal vez se podría pensar en que esto fuera un inicio, ¿no? de
un espacio regional que plantee no solo los temas que se les quiere impulsar en la OCDE, sino también otros temas que van más allá, como el de FACTI, ¿no? esta iniciativa más internacional por la transparencia financiera, y que es más amplia, ¿no? Entonces creo que todavía hay se han dado algo en el camino, pero todavía falta mucho por hacer ahí. Ahora hay dos preguntas muy interesantes sobre el tema de los impuestos a las multinacionales. De Randy Ortiz, ¿qué mecanismos internacionales deben establecerse para fiscalizar el cumplimiento de este acuerdo? Y si hay algún informe acerca de las empresas multinacionales que se grabarían con esta tasa impositiva del 15% a nivel global y cuánto se recaudaría país por país. Él menciona que en el primer reporte del Tax Observatory de la Unión Europea, las simulaciones se han dado mediante un puñado de empresas multinacionales de la Unión Europea y señala que falta un análisis de las grandes marcas de América Latina, es decir, efectivamente, incluso con este 15%, cómo afectaría a las multinacionales que operan de América Latina si efectivamente se acuerda este 15% a nivel global. Creo que yo puedo comentar un poco. No se puede todavía decir con algún tipo de certeza cómo va este acuerdo, porque todavía no se ha reglamentado y todavía no hay regulación al respecto. En tiempos normales esto se hace en unos 6 meses. Ahora están previendo que para octubre en la OCDE tengan algún tipo de reglamento. Al no haber una organización, una institución en la que se esté decidiendo eso, porque no se está decidiendo esto en el marco de las Naciones Unidas, se está decidiendo esto en la OSD, entonces no hay una autoridad para que pueda fiscalizar el cumplimiento de esto, ¿no? Ahora, si se lleva a través de las Naciones Unidas, si se empieza a hablar de alguna forma, si el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial podrían hacer parte de esto de alguna forma, bueno, eso no lo sabemos. Y sí hay un informe, hay un observatorio en la Universidad de Washington que hace un seguimiento a algunas multinacionales. Eso. Y también sé que en la UNAM tienen un observatorio parecido que creo que Enrique Dussel coordina. Bueno, creo que estamos llegando al final del tiempo permitido. Todavía nos quedan algunas preguntas ahí pendientes y seguro muchísimo para debatir a partir de todo esto, pero bueno, el tiempo se nos ha acabado en esto. Desde ya le agradecemos, bueno, quiero agradecerle yo personalmente y creo que todos les agradecemos mucho a Rodolfo Bejarano, a Dereje Alemagieju, a Edith Venero y a Claudia Ocaranza por sus participaciones, y bueno, y esperemos que esto sea el comienzo de un diálogo más abierto y que esa unidad que se mencionó como posibilidad entre G24, G77, los países africanos, efectivamente, bueno, se concrete y nos lleve por un camino mejor. Muchas gracias. Gracias a todos, un saludo. Gracias a todos. Gracias, un saludo. Gracias. Gracias a todos y hasta la próxima.